¿Por qué la predicación de la palabra de Dios parece cada vez más rechazada y menos aceptada por el mundo en el que vivimos hoy? ¿Será que como cristianos estamos en lo correcto al permanecer fieles a ella, aunque eso implique que tengamos que ir en contra de las corrientes filosóficas y métodos humanísticos que parecen tener más credibilidad y aceptación en el mundo hoy? Pues el día de hoy acá en Un Momento con Dios queremos considerar lo que el apóstol Pablo nos dice con respecto a esto, para poder mantenernos firmes en la palabra de Dios, en la predicación y proclamación del mensaje de Dios y podamos seguir confiados en que ella es el camino que Dios ha establecido para que le conozcamos a Él. Acompáñenos acá en Un Momento con Dios. Estas preguntas que nos hicimos al principio del video, la verdad es que no han surgido solo en nuestros tiempos, sino que a lo largo de la historia cristiana la Iglesia ha tenido que considerarlas muy seriamente y ha sido necesario defender la validez de la predicación como el método esencial para la comunicación de la palabra de Dios y el cambio también del corazón humano. Pues mucho de la sabiduría del mundo la encontramos hoy en día concentrada en la psicoterapia moderna o en charlas motivacionales de supuestos grandes líderes que se promocionan como quienes tienen las respuestas a todos los problemas y dilemas que enfrentamos hoy en día. Y también lo encontramos en el coaching, por ejemplo, que está tan de moda actualmente en círculos profesionales. Pero el problema con estas corrientes de pensamiento es que tienen su origen en el orgullo humano, en nuestro orgullo, en la idea de que todo lo que necesitamos para vivir lo podemos encontrar, lo podemos hallar en nosotros mismos, lo cual es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia nos dice con respecto a nosotros. Ella nos habla de que nuestro corazón, por ejemplo, es perverso, es engañoso y que nuestros pensamientos están entenebrecidos. Nuestro pensamiento está entenebrecido, nuestra mente está embotada a causa del pecado. Así que nosotros no tenemos las respuestas correctas a los problemas de la vida. Pero por varios años la psicología se ha adjudicado la autoridad sobre problemáticas humanas y ha pretendido atender el alma de las personas negando la existencia de una realidad espiritual, lo cual es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y aunque pareciera que hay muchos puntos de conexión entre la psicología y esta disciplina y la fe cristiana, pues ambas se separan desde el mismo punto de origen de cada una. Porque ¿qué hay en común entre ellas si la psicología, por ejemplo, niega la existencia de Dios y su autoridad sobre el ser humano? Pues por eso es que Dios ha decidido avergonzar todo tipo de sabiduría humana y en cambio obrar por medio de la proclamación de su palabra en la vida de los que creen. Y es que la Biblia es donde hallamos la palabra de Dios. Es un libro especializado en el corazón del hombre. Y esto es gracias a que fue inspirada por el Creador. ¿Y quién mejor para hablar de nuestros problemas que nuestro propio Creador? Pero gracias a Dios, esta consideración sobre la predicación y sobre la palabra de Dios tienen un sustento muy firme en la misma palabra de Dios. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, a los creyentes de la iglesia de Corinto, les dice en el capítulo 1 de su primera carta, versículo 21, que Dios en su sabiduría ha decidido que el mundo no le conozca por medio de la sabiduría del mundo, sino que le ha agradado a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación.
Y sí, Dios ha decidido esconderse para la sabiduría humana y en cambio revelarse por medio de la locura de la predicación de la palabra de la cruz. Es cierto que la predicación hoy en día parece locura, porque en medio del humanismo y orgullo en el que vivimos, pues al fin y al cabo pensar en la idea de que nos sometamos a la autoridad de la palabra de Dios va totalmente en contra de la corriente de este mundo. Pero justamente por eso Dios ha decidido salvar a las personas de la muerte eterna por medio de la predicación, porque someterse a ella requiere humildad de nuestros corazones para reconocer que la sabiduría que proviene de Dios, de Él, es la que tiene el poder para llevarnos a la vida eterna por medio de Jesús. ¿Y cómo no confiar? ¿Cómo no confiar en la predicación de la palabra de Dios si ella fue inspirada por Él? Tiene el poder para enseñarnos, mostrarnos el error en nuestras vidas, convencernos de nuestro pecado y guiarnos a una nueva forma de vida. Pues ella es la única que logra penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y revela la verdad de nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Por eso es que debemos, como cristianos, como creyentes, permanecer firmes en la predicación bíblica, sabiendo que ella es el instrumento que el Espíritu Santo usa para llevarnos al conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Y es en la que hallamos la esperanza y dirección para vivir con propósito y para la gloria de nuestro Señor. Así que, hermanos, no desistamos de permanecer en la predicación bíblica, porque, como dijimos, ha sido el instrumento que Dios ha decidido usar para llevarnos al conocimiento. Y no nos avergoncemos de ella, más bien entendamos que la palabra de Dios es poder para todo aquel que cree. Así que prediquémosla a toda persona que no ha escuchado o que ha decidido rechazar esa palabra de poder para que un día el Espíritu de Dios pueda obrar por medio de ella en los corazones de todos ellos y la verdad les sea revelada. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.